vamos a empezar el curso de Diagnósticos por Imagen 1. El tema inicial del curso es básicamente una introducción de cómo funcionan los equipos de imágenes con los que contamos hoy en día para hacer diagnóstico. ¿Qué equipos contamos? Más o menos cómo funcionan, para que ustedes tengan una idea general del curso, ¿sí? Vamos a tratar de hablar un poco de generalidades, de historia, de qué equipos tenemos. Vamos a dar un énfasis en la parte física de los rayos convencionales, cómo se van a generar los rayos X, qué características tienen, dónde vemos esas imágenes en las películas, en las radiografías, algunas otras imágenes como intensificador de imágenes, equipos como mamógrafos, tomógrafos, ecógrafos y resonancia magnética. Bueno, esto empieza un poco con William Crookes en el siglo XIX, porque él inventó un tubo que le llamó tubo de Crookes, donde ciertos gases, al aplicarle una descarga eléctrica en un tubo al vacío y electrodos, pasaban una corriente de alto voltaje. Es lo primero que él utiliza. En realidad, el descubrimiento de los rayos X acaban siendo, como muchas cosas en la historia de la medicina, de casualidad. Este físico, William Conrad Röntgen, descubre los rayos X en el año 1895. Era un físico alemán que él estaba haciendo unos experimentos en los tubos de Crookes. Él no buscaba los rayos X en lo absoluto, él estaba haciendo simplemente pruebas. Pero resulta que cuando él cubre este tubo de Crookes con un cartón oscuro y le pasa corriente, se da cuenta que en una pantalla que él tenía aledaña de platino y cianuro de bario, aparece un resplandor amarillo verdoso. Él hace las pruebas varias veces y cada vez que pasaba corriente a este tubo de Crookes, aparecía este color amarillo verdoso en esta pantalla. Se da cuenta que esta radiación tenía la capacidad de penetrar esta cubierta negra que él había puesto encima del tubo, pero que era invisible, que él no lo veía, y que incluso luego probó que era capaz de atravesar papel o incluso algunos metales. Como él no tenía ni idea de lo que estaba viendo, dijo que estos eran unos rayos X incógnitos, y como eran incógnitos, le llamó rayos X. El 22 de diciembre de 1895 hizo la primera prueba en humanos. ¿Se imaginan con quién? Con su esposa. Le dijo: esposita, pon tu mano aquí. La puso encima de una placa y le dio radiación durante 15 minutos. Obviamente no sabía lo que estaba haciendo, no sean mal pensados. Que si lo sabía, no sé cuánto tiempo le hubiese dado. Pero durante 15 minutos él le dio radiación a la mano de su esposa. Y lo que se obtuvo fue la primera radiografía de esta señora llamada Berta, la esposa de Röntgen. Y aparece así una rama de la medicina que ha evolucionado mucho desde aquel entonces hasta ahora, llamada radiología. La idea es tratar de ver lo que a simple vista no es posible. Esa es la idea de las imágenes. ¿Qué equipos vamos a utilizar? ¿Qué arsenal tenemos para hacer este tipo de diagnósticos? Bueno, tenemos los equipos que utilizan rayos X, el mismo rayos X per se, como lo conocen. Pero existen algunos otros equipos que también utilizan tubos de rayos X y que nos dan imágenes y nos ayudan, como el arco en C, la mamografía o la tomosíntesis, la densitometría o la tomografía. El arco en C es una especie de tubo de rayos X, pero con visión en tiempo real. Vamos a hablar un poco más luego de él. La mamografía, que seguramente todos tienen alguna idea, son estudios dedicados de mama, básicamente para el diagnóstico de cáncer de mama. La densitometría es un equipo para ver la mineralización ósea.
La idea es que el tubo emite una radiación muy baja, pero abajo hay un contómetro de esa radiación. Cuanto más calcio tiene el paciente, menos deja pasar los rayos X. Entonces, indirectamente tenemos una idea de la mineralización. La tomografía, de lo que también vamos a hablar más adelante con más detalles. Sin embargo, hoy en día los radiólogos no solamente utilizamos equipos que utilizan rayos X. De hecho, algunos dicen que no deberíamos de llamarnos radiólogos, sino imagenólogos. No porque nos imaginamos, sino porque hacemos estudios por imagen. Debido a que utilizamos equipos que no utilizan rayos X, como el ultrasonido o la ecografía, o como la resonancia magnética, de lo que también hablaremos con detalle adelante. Existen incluso equipos que también utilizan radiación ionizante, como los equipos de gamma. Estos equipos de gamma, que no están a cargo de los radiólogos, sino de los colegas de medicina nuclear, utilizan también radiación para obtener imágenes. Hoy en día se habla mucho de los PET, de los tomógrafos por emisión de positrones, pero sobre todo de una tecnología que le llaman equipos híbridos, es decir, que fusionan el PET, el tomógrafo por emisión de positrones, con la tomografía convencional o incluso con la resonancia magnética. La ventaja de estos estudios de PET es que tienen la capacidad de evaluar temas funcionales. Todas las otras imágenes no evalúan prácticamente función, sino evalúan morfología, estructura, anatomía. En cambio, en esta PET se usa un radiotrazador, el más usado, marcado con glucosa. De tal manera que se le inyecta este radiotrazador marcado con glucosa al paciente, y uno, a través de un rastreo de imágenes, va a ver dónde se acumula esa glucosa. Y ya nos podemos imaginar que sobre todo los tumores malignos tienen una gran avidez por la glucosa, porque los tumores malignos tienen una tasa de mitosis muy alta, y para poder tener tasa de mitosis alta les es imprescindible glucosa. Entonces, este tipo de lesiones captan mucho estos radiotrazadores de glucosas y son capaces de ser vistos por esta tomografía por emisión de positrones. Hablaremos un poco más sobre los principios físicos de las radiaciones ionizantes. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Las ondas electromagnéticas son ondas que están en un campo eléctrico y magnético, pero quiero que tengan dos características a recordar: que tienen una longitud de onda y que tienen una dirección de propagación. Estas ondas electromagnéticas son de un campo muy amplio. Muchas de estas ondas electromagnéticas nosotros ya las conocemos, de hecho las utilizamos, como por ejemplo las ondas de radio, tanto AM como FM, pero están en un rango de este espectro de las ondas electromagnéticas. Por debajo de ellas, conforme se incrementa la frecuencia, vamos a ver que tenemos las ondas de microondas. Por debajo de ellas, la luz infrarroja, y más allá, el campo visual. El campo visual en realidad también es un espectro electromagnético, dicha sea de paso, muy pequeño, que es capaz de nuestro sentido de vista percibirlo, y lo puede percibir en un espectro de colores. Pero todas las ondas electromagnéticas que escapan de este espectro visual, nosotros no la vemos. ¿Han visto que, por ejemplo, hay cámaras infrarrojas para ver de noche? Lo que hacen es emitir estas ondas de electrofrecuencia infrarrojas, y la cámara tiene la capacidad de sensar ese tipo de ondas electromagnéticas. Nuestro ojo no lo ve, nuestro ojo sigue siendo oscuro. Sin embargo, la cámara capta esa luz
infrarroja. Por encima del espectro visual tenemos los rayos ultravioletas. Y se van a dar cuenta que conforme vamos subiendo la frecuencia, vamos a ir encontrando una radiación cada vez más peligrosa, con efectos biológicos no deseados. Por encima tenemos los rayos X, que es lo que vamos a estudiar hoy día. Y por encima incluso de los rayos X tenemos la radiación gamma. Conforme subo en esta frecuencia, esta radiación es capaz de ser más penetrante y más dañina. Pero en ese espectro electromagnético no todas las radiaciones son ionizantes. Solamente algunas son ionizantes, como los rayos gamma o los rayos X, y algunas otras partículas. Pero ¿qué es una radiación ionizante? Una radiación ionizante es aquella que tiene energía suficiente para ionizar a la materia. ¿Y qué es ionizarla? Es extraerle un electrón. Significa que si yo estoy aquí y tengo ondas de AM o AFM, o si yo me paro al frente del microondas y me llega esa radiación no es ionizante, esa radiación no tiene esa capacidad. Pero si yo me paro al frente de rayos X o me paro al frente de radiación gamma, esa radiación sí es ionizante. Y tiene esa capacidad de ionizar, por eso se llaman radiaciones ionizantes. Ahora, esas radiaciones ionizantes tienen también la capacidad de atravesar cuerpos opacos, que no tiene la capacidad la luz normal. Obviamente, dependiendo de la capacidad y de la intensidad de esa radiación, son capaces de pasar estructuras simples como papel, pasando por el cuerpo humano, aluminio, plomo o incluso hormigón. Entonces, ¿cómo es que vamos a ver estos rayos X? Estos rayos X, entonces, ya tenemos claro, son del espectro de las ondas electromagnéticas, específicamente radiaciones ionizantes, y tienen algunas propiedades. La primera, ya se las comenté, son capaces de penetrar los materiales que reflejan o absorben la luz. Mi cuerpo, si yo le pongo luz de frente, lo que va a hacer es una sombra, porque la luz no es capaz de atravesarme. Si al frente mío ponen un tubo de rayos X y dan rayos X, los rayos X me van a atravesar y me van a pasar. ¿Sí? Tienen esa capacidad de penetración de cuerpos opacos. Tienen la capacidad de ionizar átomos, por eso se llaman radiaciones ionizantes. Eso lo habíamos comentado. Son capaces de afectar películas fotográficas, de emulsionarlo, que es una característica que nosotros vamos a utilizar para formar estas imágenes. Producen fluorescencia o fosforescencia en ciertos materiales. Esta es la característica que observó Röntgen cuando activó el tubo de Crookes y vio esta luz amarillenta. Estaba justamente viendo esta capacidad de fluorescencia, que también lo vamos a utilizar y se las voy a explicar. Es capaz de producir modificaciones biológicas, y quizás eso es lo malo de esta radiación, porque si yo tengo un paciente, por ejemplo, al que le someto por mucha radiación, le voy a hacer un daño. Estos daños pueden ser con dosis dependiente, es decir, yo sé que a determinada radiación voy a hacer una quemadura en la piel. ¿Han visto, por ejemplo, los pacientes con radioterapia? Si han tenido la oportunidad de verlos, van a ver que la piel está quemada. Todos, porque damos una cantidad de radiación tal que sabemos que vamos a tener una lesión en piel. El inconveniente quizás es que hay algunas reacciones que no necesariamente guardan una relación con la cantidad de radiación que nosotros damos. Es decir, yo puedo recibir de repente, por exagerar, 100 tomografías y hacer un cáncer de tiroides. De repente puedo tener a otra persona
que también recibe la radiación de 100 tomografías y no hacer cáncer de tiroides. ¿Por qué? Porque hay algunos efectos que dependen de mi biología. ¿Me dejo entender? Entonces, esos efectos biológicos son los efectos que nosotros no deseamos, y por eso es que tratamos de controlar tanto cuánta radiación le vamos a dar al paciente. Viajan en línea recta, y esta es una característica que sí comparten con la luz. La luz viaja en línea recta, por eso es que puede dar sombra. Si yo pongo mi mano y estoy recibiendo luz, detrás de mi mano tengo sombra. Los fotones de luz no son capaces de curvar mi mano y volver a regresar para seguir. No hacen eso, ¿verdad? Los rayos X tampoco. Los rayos X van en una dirección y no le importan qué está, hacia allá van a impactar. ¿De acuerdo? Viajan en línea recta sin desviarse y no responden a campos ni eléctricos ni magnéticos. Es decir, yo tengo un fotón de rayos X que va viajando en línea recta y le pongo un campo eléctrico para ver si se desvía, no se desvía. Le pongo un campo magnético a ver si se desvía, no se desvía. Ellos viajan en línea recta de forma irremediable. Pero sí se atenúan con la distancia. Es decir, no es lo mismo que aquí pongan un tubo de rayos X y yo esté parado a 1 metro y hagan un disparo, que pongan un tubo de rayos X y que yo esté a 5 metros y hagan el disparo. Porque la cantidad de radiación que me va a llegar es menor conforme mayor sea la distancia. ¿Me dejo entender? Es pregunta de examen, así que ojalá quede claro. ¿Cómo se producen los rayos X? Los rayos X se producen en un tubo que le llamamos tubo de rayos X. ¿Y cuál es la idea? La idea es que tengamos una fuente de electrones que le vamos a llamar cátodo, y que estos electrones van a viajar con mucha energía para impactar en una diana que le vamos a llamar ánodo, y este choque va a producir los rayos X. La verdad es que la gran mayoría de esa energía no forma rayos X, forma calor. Un porcentaje bajo forma rayos X, pero es la manera de hacerlo. ¿Y qué va a pasar cuando esos electrones van a chocar? Lo que van a pasar son dos cosas: la llamada radiación característica y la llamada radiación de frenado o de Bremsstrahlung. La radiación característica significa que el electrón, que va como un proyectil, va a interaccionar con un electrón del átomo. Va a ocupar su lugar y le va a ionizar, le va a quitar un electrón, por eso tiene la capacidad ionizante. Y eso emite una radiación X en un espectro discreto, más o menos 15%. Entonces, en realidad, ¿quién sí nos da muchos rayos X? Este efecto de radiación de frenado o de Bremsstrahlung. Aquí, lo que va a pasar es que el electrón viaja sin impactar, pero cuando está cerca al núcleo por las cargas que hay, va a sufrir un cambio abrupto de su dirección y un frenado, como lo vemos aquí. Eso emite radiación en un espectro continuo y nos da más o menos el 85% de los rayos X. Entonces, si yo pregunto en el examen, la maravilla de las rayos X se produce por radiación de frenado o de Bremsstrahlung. ¿Qué elementos tiene este tubo de rayos X? Este elemento del tubo de rayos X tiene un generador, tiene un filamento cátodo, un ánodo, una ampolla de vacío, un blindaje y filtro. Vamos a ver cada uno de ellos para que lo traten de entender. ¿Qué es un generador? Es un generador de electricidad, ¿sí? Y este generador de electricidad me va a dar en 2 puntos una electricidad. Por un lado, me va a dar electricidad en el cátodo, ¿sí? Medido
en amperios. La idea es que cuanta más electricidad en amperios tenga este cátodo, más electrones va a dar. Si más electrones va a dar, más electrones van a impactar. Y si más electrones van a impactar, va a salir más o menos radiación. Más radiación. ¿De acuerdo? La otra energía o electricidad que me va a dar este generador es un diferencial, un voltaje. Este voltaje significa que le va a dar un polo negativo al cátodo y un polo positivo al ánodo. Si el cátodo tiene un polo negativo y sale un electrón, ¿qué carga tiene? Negativa. Negativo con negativo se repele, ¿de acuerdo? Y el electrón se va a repeler del filamento, del cátodo. No solo eso, sino que hacia el ánodo va a encontrar una carga positiva, porque le dio al cátodo negativo y al ánodo positivo. Entonces va a ser atraído hacia el ánodo, de tal manera que eso es lo que ocasiona que el electrón viaje en este sentido, porque si no el electrón saliese aquí y se queda quieto. Pero como tiene un diferencial de corriente, es expulsado del cátodo y atraído por el ánodo y viaja a gran velocidad, con gran energía, para impactar sobre el ánodo y hacer este efecto de frenado y producir los rayos X. La característica es que cuanto más alto es este diferencial de voltaje, los electrones viajan más rápido y los rayos X que se producen tienen mayor capacidad de penetración. El cátodo, que es un alambre generalmente de tungsteno, que cuando se calienta, cuando le dan energía, tiene la característica de emitir electrones. Como ya les decía, estos electrones son atraídos por el ánodo y chocan en un punto específico del ánodo que se llama mancha focal. El ánodo va a ser este elemento donde van a ir a impactar estos electrones. Obviamente, si ustedes se ponen a pensar y yo pongo una pared lisa y le impacto un electrón y se emiten rayos X, los rayos X van a salir en esta misma dirección, perpendiculares, ¿cierto? Entonces lo que hacen es ponerle una angulación al ánodo, de tal manera que los electrones choquen, pero los rayos X no reboten en el mismo sentido, sino salgan caudalmente, ¿ya? Por eso el ánodo tiene una angulación. El otro tema es que, si ustedes recuerdan, yo les dije que poca energía se convertía en rayos X y la mayoría de la energía, ¿qué le pasaba? Se volvía en calor. Entonces, si yo tengo un ánodo fijo, lo que va a pasar es que lo va a calentar y lo va a destruir. Por eso es que hoy en día los ánodos son rotatorios, de tal manera que aquí está la mancha focal, yo estoy emitiendo rayos X, pero se va moviendo el ánodo, de tal manera que la mancha focal va cambiando de sitio, para cuando termine de dar una vuelta ya se enfrió. ¿Me dejo entender? Esa es la idea. ¿Qué más tiene que haber? Un vacío, una ampolla al vacío en donde esté el cátodo y el ánodo. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan que del cátodo sale un electrón, va viajando y se encuentra con una partícula de polvo. Choca ahí, ya no choca con el ánodo. Entonces perdería un montón de energía por partículas con las que estén chocando. Si yo tengo un vacío, ese electrón va a salir del cátodo y no tiene remedio que ir a impactar sobre el ánodo y ahorro energía. Debe tener un blindaje. ¿Por qué? Porque si yo no tuviese un blindaje, lo que puede pasar es que salga rayos X en algunas direcciones que yo no quiero. Y ya hemos conversado que los rayos X, si bien es cierto, nos ayudan mucho para la formación de imágenes, no es para jugar. Pueden tener efectos biológicos no deseados, así que tenemos que maximizarlo. Por eso es que hay un blindaje, que básicamente es de plomo,
que absorbe los rayos X y donde solamente hay una ventana por donde van a salir los rayos X. Y finalmente tenemos filtros. La idea de los filtros es que no toda la radiación que sale tiene la potencia necesaria para penetrar. Pueden pasar algunas cosas cuando los rayos X llegan a un cuerpo. Otra vez, mismo ejemplo. Tuve los rayos X y disparan contra mí. Esos fotones de rayos X les puede pasar tres cosas. Llegan a mi cuerpo y lo atraviesan, que es lo que yo quiero, ¿cierto? Que me atraviesen para que me den una imagen. Pero lamentablemente pueden pasar otras dos cosas. Que mi cuerpo las absorba y esa radiación quede conmigo. Que es la radiación que no queremos, porque es la radiación que me puede dar los efectos biológicos que no deseo. La tercera posibilidad es que estos fotones de rayos X choquen contra mí y reboten. Eso es conocido como radiación secundaria o dispersa, que de hecho vamos a hablar un poquito de ello más adelante. Entonces, tres cosas pasan con los rayos X: o me penetran, o se absorben, o rebotan. El tema está que yo no quiero que se absorben, yo quiero que penetren y finalmente que choquen y reboten, pero no que se absorban. Entonces yo pongo un filtro que generalmente es una placa de aluminio muy delgada para tratar de evitar esa radiación débil. Entonces salen los rayos X y la radiación que es muy débil en ese aluminio se absorbe y ya no pasa. Y la idea es que pase una calidad de rayos X lo suficientemente fuerte para que casi todo me atraviese y no se quede en mi cuerpo. ¿Me dejo entender? Es poner un filtro. Entonces baja la intensidad global de la radiación, da menor dosis al paciente y mejora el contraste. Entonces, ¿qué factores son los que nosotros vamos a manejar en este tubo de rayos X? Los factores que yo voy a manejar es el amperaje, los miliamperios, es decir, la cantidad de energía que le va a llegar al cátodo. Como yo les decía, si más energía le doy al cátodo, más electrones salen. Si más electrones salen, más electrones impactan en el ánodo. Si más electrones impactan en el ánodo, más radiación se va a proporcionar. Ahora, esa radiación tiene que ver con lo que nosotros le llamamos el brillo. Para que ustedes tengan una idea, ¿han visto esos focos que tienen regulador de intensidad? Aumentar el brillo es subirle la intensidad al foco. Es ver todo cada vez más blanco. Eso es el brillo. El brillo, ¿quién me lo proporciona? Los miliamperios. ¿Qué otro factor yo puedo controlar? El kilovoltaje. ¿Recuerdan que era el kilovoltaje? Era este diferencial que existía en voltios entre el cátodo y el ánodo. Cuanto más amplio era ese kilovoltaje, más rápido iban a viajar los electrones. Si viajaban más rápido, impactaban con más energía. Y si impactaban con más energía, se proporcionaba una capacidad de penetración mayor de los rayos X formados. Y eso tiene que ver con una característica en imagen que se llama contraste y que ya se las explico luego. Y el tercer factor que yo tengo es el tiempo, ¿cierto? Porque yo puedo tener tubo de rayos X, el paciente, y disparar 1 milisegundo, 10 milisegundos, 1 segundo, o como hizo Röntgen. ¿Se acuerdan? 15 minutos a la esposa. ¿Sí? Entonces el tiempo es mi tercer factor. Generalmente lo que hacemos es fusionar los miliamperios con los segundos y hablar de una unidad miliamperios por segundo, porque obviamente es como un flujo, ¿no? Si yo pongo una energía que da 10 electrones por segundo, si aumento el número de electrones o aumento el número de tiempo, el efecto es el mismo. ¿Me dejo entender?
Entonces, para controlar una sola variable, hablamos de miliamperios por segundo. Si viene en el examen, ¿cuántos factores de exposición conoce? 3. El miliamperaje, el kilovoltaje y el tiempo en segundos. Ok, entonces veamos a qué nos referimos con contraste y con brillo. El contraste, y que nosotros lo utilizamos mucho en las cámaras, en el televisor, en la pantalla de la computadora, en el iPad, en el celular, en mil cosas usamos el contraste, pero no nos hemos puesto a pensar exactamente qué es. El contraste en escala de grises es la capacidad de poder diferenciar el blanco del negro. Ahora, yo quiero diferenciar el blanco del negro, sí, por supuesto que sí, pero mi interés no es diferenciar solamente blanco y negro, sino tener un tono de grises para poder diferenciar entre una estructura y otra. Porque se imaginan, si las imágenes fueran blanco y negro, yo diría blanco es el hueso, el agua, el metal, y negro es el aire y no sé, y alguna otra estructura. Entonces no pudiese diferenciar dentro de las estructuras del blanco cuáles son. Entonces mi idea no es tener una imagen que sea blanco y negro, como lo estamos viendo casi en el primer ejemplo. ¿Cuántas escalas de grises pueden diferenciar acá? ¿5? ¿6? Eso también es entrenamiento, ¿eh? Cuanto uno más ve, más grises logra diferenciar. Pero con un contraste adecuado, como lo vemos acá, ¿cuántas escalas de grises logran ver? Eso es el contraste. Si ustedes quieren ver una imagen, ¿qué contraste quisieran? El segundo, ¿verdad? Porque me deja ver más tonos de grises y por ende yo puedo diferenciar entre estructuras y estructuras. ¿Quién gobierna el contraste en una imagen? Kilovoltaje. Pregunta del examen. ¿Sí? Mientras que los miliamperios, el amperaje, tiene que ver con el brillo. Vamos a suponer que yo tengo esta escala de grises. Si yo subo los miliamperios por segundo, o sea, los miliamperios o el tiempo, lo que voy a tener es que lo que era de un tono de grises ahora es menos gris. Pero todos, desde el negro es menos negro, ¿cómo lo llamamos? Negro segundo es el negro cuarto, el negro tercero, el negro quinto, no sé si me entiende. Todos bajan, porque ¿qué subí? El brillo. ¿Veo más grises? No, no veo más grises. Veo la misma cantidad de grises. La diferencia es que ahora todos los grises los veo más blancos. ¿Sí? ¿Me estoy dejando entender? ¿Quién gobierna eso? Los miliamperios por segundo. Les estoy dando las seguras del examen, ¿eh? Entonces, yo puedo tener una radiografía que muchas veces en los pisos de medicina o de las horas de especialidades que están haciendo van a escuchar un término de esa placa está quemada. ¿Han escuchado? Está negra, está quemada. A veces decimos está carbón. Esos no son términos muy médicos que digamos. El término médico correcto es que está sobreexpuesta. ¿Qué significa? Que le dimos demasiada radiación. Y todo, o casi todo, acabó atravesando el cuerpo. Y yo no quería eso. Yo quería poder diferenciar los pulmones, los bronquios, los paquetes vasculares del pulmón, y no los puedo diferenciar. ¿Por qué? Porque está sobreexpuesta, es decir, le dimos mucha radiación. ¿Sí? Van a escuchar mucho en el piso. Ya hicieron medicina, empiezan a hacer medicina, ¿verdad? Van a ver en los pisos de medicina que si la placa está muy negra, como le decimos, van a decir, no, esa placa está quemada, está muy expuesta. Pero también nos puede pasar lo contrario, que nos quedamos
cortos en la radiación. ¿Y qué pasó? Casi nada atravesó el cuerpo y todo se ve radioopaco, se va a ver blanco y esa plata está subexpuesta. Nos faltó radiación. ¿Me dejo entender? Ahí lo que tendríamos que hacer es modificar el miliamperios por segundo, ¿cierto? En el primer caso lo bajamos, en el segundo caso lo aumentamos. Aquí es el contraste. Miren, ustedes podrían decir que aquí ven la columna, pero ¿dónde la ven mejor? En la derecha, ¿cierto? Entonces esta imagen tiene más contraste que esta. Tiene mejor contraste. No hablemos de más contraste, hablemos de mejor contraste. Ahora, el mejor contraste va a depender de qué busco. Porque, por ejemplo, si mi estudio es porque yo tengo un paciente de 60 años que tiene parestesias en las manos, en los dedos, y yo pienso que hay cambios espondiloartrósicos, mi imagen número 2 es la correcta, porque yo quiero ver prioritariamente hueso. Pero vamos a suponer que viene un paciente porque dice que estaba comiendo pollo y siente que un pedazo de hueso o cartílago se ha quedado atragantado. ¿Cuál imagen quisieran ver? La primera, para poder diferenciarlo. Entonces, no es un tema de cuál es el contraste correcto, sino de qué quiero yo mirar para que ese sea el contraste correcto en lo que yo quiero. La imagen número 1 es una buena imagen de partes blandas. La imagen 2 es una buena imagen de columna. ¿Me dejo entender? ¿Quién gobierna ese contraste? ¿Quién? El kilovoltaje. Están listos para el 20, ¿no? ¿Qué densidades conozco? A ver, el ojo humano obviamente se va entrenando para poder diferenciar grises. Cuanto más entrenamiento uno tiene, más cantidad de grises puede diferenciar. Pero indistintamente de la capacidad que cada uno de nosotros pueda tener para diferenciar grises, en una radiografía, en rayos X convencional, mínimo yo tengo que poder diferenciar 5 densidades, 5 grises que son conocidos, establecidos. ¿Ok? La primera es la densidad aire. Y aquí vamos a entrar un poco en la definición de términos que a veces les cuesta entender. Si yo les digo que una estructura es radio-opaca, ¿cómo se ve? ¿Blanco o negro? ¿Cómo? Levanten la mano los que dicen blanco. Negro. Ok. Estamos 70-30 más o menos. Bueno, en realidad 60-20 y 20 de no votaron. Pero se debe ver blanco. ¿Por qué? Porque esto a veces genera confusión. Vamos otra vez. Estoy yo aquí parado, tubo de rayos X, emiten rayos X contra mí. Concéntrense en el hueso. ¿De acuerdo? ¿El hueso va a dejar pasar la radiación o no? ¿La deja pasar? No la deja pasar. Como no va a pasar, esa parte de la película no va a recibir radiación, ¿cierto? Y en las películas lo que hay, y ya lo vamos a ver más adelante, es un metal de bromuro de plata, que con los rayos X lo que hace es hacer un efecto fotográfico y volverse negro. Luego que uno toma la película, se lava, y lo que no
se interaccionó con los rayos X se elimina, y lo que sí interaccionó queda pegado en la película. Entonces, si yo tenía hueso y los rayos X no lo atravesaron, resulta que no va a interaccionar ese bromuro de plata. Cuando yo lave la película se va a ir. ¿Y cómo va a quedar? ¿Blanco o negro? Blanco. ¿Me dejé entender? Voy a poner el otro extremo, en el aire. Los rayos X pasaron por mi costado y todos los rayos X fueron a impactar. ¿Ese bromuro de plata interaccionó con los rayos X? Sí. ¿De qué color se volvió? Negro. Cuando lo lavamos, ¿se sale? No. ¿Cómo se va a ver? Negro. Entonces, lo radiolúcido, es decir, que deja pasar los rayos X, aunque suene de lúcido, se ve negro. Y lo radio-opaco, que significa que no deja pasar los rayos X, se va a ver en la radiografía. ¿Me están siguiendo? Blanco. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener 5 densidades conocidas. El aire, que es la más radioopaca, ¿sí? ¿No? La más radiolúcida, porque el aire no detiene los rayos X. Entonces los rayos X va a ser el aire va a ser lo más radiolúcido, va a dejar pasar los rayos X y se va a ver en una radiografía negro o muy cercano al negro. La siguiente intensidad es la grasa. La grasa, que se ve un poco negra, pero no tanto como el aire, es la segunda en atenuación de los rayos X. La tercera son los líquidos, el agua o tejidos blandos, ¿sí? Como el músculo psoas, ¿lo ven? El cuarto es la densidad de hueso, sobre todo el hueso compacto, no el esponjoso, porque el esponjoso tiene contenido hemático adentro. El compacto se ve más blanco todavía. Y finalmente el metal. Miren el metal. Se notó que no dejó pasar nada, ¿verdad? Todo lo absorbió. Entonces tengo 5 densidades básicas que van desde el negro hasta el blanco, que van desde lo radiolúcido hasta lo radioopaco. Y tengo el aire, la grasa, el agua o partes blandas, el calcio y el metal. Pregunta del examen. Películas y chasis. La película es el soporte plástico donde uno ve la radiografía, ¿sí? Básicamente es de poliéster y tiene una emulsión que es una mezcla de una gelatina, que en realidad es el soporte, y de cristales de halogenuro de plata, que son cloro de plata, bromuro de plata, yoduro de plata, pero sobre todo bromuro de plata. Estos pueden ser una película con un solo baño de emulsión o con doble baño de emulsión. La ventaja de tener doble emulsión es que necesita menos radiación. Y también se tiene en cuenta el tamaño, el grosor de estos halogenuros de plata. Y por eso también hablamos de que existen algunas películas de grano fino, que básicamente son porque como son más pequeñitas tienen mejor resolución de imagen y se usan más en mamografías. Los tamaños de estas películas generalmente se miden en pulgadas, ¿no? Como por ejemplo 14 por 17, se refieren a las pulgadas. Pantallas intensificadoras. Las pantallas intensificadoras son unas pantallas que están aledañas a la película. La idea es que esta pantalla intensificadora, cuando llegan los rayos X, dan este famoso efecto que veníamos conversando de fluorescencia, es decir, emiten luz.
y como emiten luz, dan ese mismo efecto fotográfico que los rayos X. ¿Cuál es la idea? Si yo tengo una película, necesito una cantidad de radiación X, ¿sí? Pero si yo tengo una pantalla intensificadora, necesito más o menos radiación. Menos, porque la radiación llega a la pantalla intensificadora da luz y obviamente da más luz que la cantidad de rayos X y eso forma la imagen. Entonces las pantallas intensificadoras son una forma de aprovechar este efecto de fluorescencia para disminuir la cantidad de radiación que es necesaria para tomar una radiografía. ¿Me deja entender? Si yo tengo una película de doble emulsión, ¿cuántas pantallas intensificadoras necesito? 2, una para cada lado. El chasis es el soporte, es un soporte rígido que me sirve para transportar a las películas, para que adentro estén las pantallas intensificadoras y para que no les llegue la luz. Porque si ustedes tienen una película en el chasis y vienen aquí y la abren, ¿qué creen que va a pasar con la película? Todo el bromuro de plata va a interaccionar con la luz. Toda se va a volver negra. Y cuando yo pongo la placa va a ser todo negro. Eso es lo que se conoce como se veló. Le entró luz y no debió de entrarle luz. Entonces ese chasis lo que hace es transportar la película, tener las pantallas intensificadoras y evitar que entre la luz. Cuando nosotros vamos a revelar, tenemos que ir a un cuarto oscuro para revelarlo. Radiación dispersa, ya les había comentado, 3 cosas pueden pasar con los rayos X: penetran, se absorben o rebotan. La radiación que surge de los diferentes cuerpos con los que interaccionan los rayos X va a dar esta radiación dispersa. El problema es que esta radiación dispersa va a alterar la nitidez de la imagen y nosotros no la queremos. ¿Por qué? Porque si la idea era tomar una imagen de mi mano y los rayos X iban directo y daban la imagen, si chocan y rebotan en una dirección diferente, va a verse como si la imagen estuviese movida. ¿Me dejo entender? Y para eso, ¿qué alternativa yo puedo tener? Yo puedo tener como alternativa aumentar el kilovoltaje, porque si yo aumento el kilovoltaje, aumento la penetración de los rayos X y por ende disminuyo la radiación dispersa. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Pero existe otra cosa que a mí me ayuda, que es en realidad lo que más utilizamos. Algo que se llama parrilla antidifusora o Bucky. Y la idea es básicamente tener una rejilla con imágenes, con líneas de plomo, de tal manera que, imagínense, este es el Bucky. Los rayos X que penetraron y van directo, sí pasan. Pero si un rayo X chocó e hizo radiación dispersa y salió curvo, no va a llegar hasta la película, porque va a chocar con esas barras de plomo. ¿Me dejo entender? Y evitan que esa radiación dispersa se meta en mi imagen y la vuelva borrosa. Para eso sirve. Obviamente esa rejilla no se queda quieta, porque si la rejilla se quedara quieta, la radiografía aparecería con la rejilla. La rejilla se mueve a alta velocidad para evitar ser representada. Y aquí ustedes tienen una radiografía sin rejilla y una radiografía con rejilla. ¿Cuál les gusta más? Con rejilla, porque los bordes se ven mucho más nítidos. El problema es que necesito más radiación. Pero en realidad todo esto está cambiando, ¿sí? En realidad cada vez menos usamos películas y chasis y pantallas intensificadoras, porque estamos en una era digital, ¿sí? También nosotros hemos pasado, ¿ustedes han alcanzado a ver las radiografías de rollo? ¿Sí? ¿Algunos sí? Que se corría el rollo y se volvía a tomar una placa y uno iba al centro fotográfico a que las revelen. ¿Se alcanzaron eso? Eso era como las películas, ¿sí? Que hay que ir,
revelarlas, lavarlas, fijarlas, secarlas, igualito que esos rollos de fotografía. Hoy en día ustedes ya no toman fotos así, ¿cierto? Cogen el celular y toman una foto digital. Nosotros también. Ya no tenemos una película. Ahora lo que tenemos es algo que se llama un flat panel. El flat panel es esto que ven aquí. El tubo de rayos X lo hemos mantenido, es exactamente el mismo concepto. Cátodo, ánodo, electrón, choca, rayos X, exactamente lo mismo. Pero la diferencia es que en vez de tener una película y usar el efecto fotográfico de los rayos X, lo que ponemos es un panel de sensores que es capaz de censar cuánta radiación le llega y convertirlo en una escala de grises. Si más radiación le llega, lo vuelve más blanco, perdón, más negro. Si menos radiación le llega, lo vuelve más blanco y se forma una imagen digital. La ventaja es mayor. ¿Por qué? Porque en líneas generales necesitamos menos radiación, porque cada vez tenemos sensores más sensibles. Y la otra ventaja es que siendo una imagen digital, digitalmente yo puedo cambiar el brillo y el contraste, ¿cierto? Entonces, cuando una radiografía, a pesar de que no se tomó con los factores ideales, digitalmente yo puedo mejorarla. Claro, hay un límite, ¿no? Si la placa fue muy mala, eso no lo arregla ya nadie. ¿Se entendió? Fluoroscopía y intensificador de imágenes. En realidad la, digamos, comunidad médica se usan casi como si fueran sinónimos, lo cual no es verdad. La fluoroscopía es una tecnología mucho más antigua que se usaba así, como lo ven aquí. Básicamente estaba el paciente, detrás un tubo de rayos X y aquí un material luminiscente. ¿Ya? Se daba gran cantidad de radiación, no solamente para el paciente, sino para el pobre radiólogo, pero él veía una radiografía en tiempo real. Él respiraba y veía el movimiento de los diafragmas, el corazón latía y lo veía, movía las articulaciones y se veía. El problema es que morían de cáncer. Entonces, como la tecnología avanzó, vino lo que se conoce como un intensificador de imágenes, y que muchas veces van a escuchar, oye, ¿tienen fluoroscopía? Sí, sí tenemos. Se acepta el término por un tema de costumbre, pero sepan ustedes que es equivocado. Lo que hoy tenemos no es fluoroscopía, lo que hoy tenemos es un intensificador de imágenes. Que bueno, básicamente lo que tienen son unos fotocátodos que hacen convertir estos fotones de rayos X en electricidad, que tienen la capacidad de ser concentrados y aumentados en su intensidad para disminuir notablemente la cantidad de radiación. Entonces, hoy en día nosotros podemos realizar radiografías en vivo, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? ¿En qué nos sirve? Nos sirve para varias cosas. Nos sirve en este equipo que se llama un arco en C. Se llama arco en C porque tiene forma en C. Y básicamente lo que tiene es un tubo de rayos X, igualito que el tubo de rayos X que conocen, exactamente el mismo concepto, ¿sí? Pero abajo, que no se ve porque está cubierto, tiene un sensor. Ese sensor del que hemos estado hablando, que lo convierte en electricidad y lo concentra, y luego, por fórmulas matemáticas que de ninguna manera vamos a revisar, me da imágenes en una pantalla. Y yo puedo ver las cosas en tiempo real. Porque vamos a suponer que yo quiero pasar un tornillo, puedo ver antes de meter el tornillo la dirección exacta del tornillo para entrar como yo quiero. O por ejemplo, yo puedo punzar la arteria femoral e inyectar contraste y ver cómo el contraste viaja por las arterias de los miembros inferiores para estudiarlo. Eso se llama una arteriografía. O porque yo le puedo dar bario a mi paciente, que es radiopaco, para ver cómo se comporta el esófago cuando uno deglute.
Se ponen entonces a pensar las múltiples utilidades que yo puedo tener con estos equipos de intensificador de imágenes. En este caso, por ejemplo, han cateterizado la arteria renal y han inyectado contraste. Entonces podríamos ver, por ejemplo, si hay una estenosis de la arteria renal. Para eso se utilizan. ¿Dan más radiación que una placa normal? Sí, pero no estamos ni siquiera en la infinísima parte de lo que daba la fluoroscopía de aquel entonces. Es muchísimo, muchísimo menos. Mamógrafos. Los mamógrafos también son equipos de rayos X, pero desarrollados especialmente para estudiar la mama. Utilizan, en vez de tungsteno, molibdeno, y lo que se hace es una compresión de la mama para tomar una suerte de radiografía especial que se llama mamografía. ¿Cuál es la idea? Es un equipo, más o menos como ustedes lo ven. Acá arriba, en esto que parece cabeza, está el tubo de rayos X. Y acá abajo viene el chasis con la película. Si es digital, viene el floor panel. ¿Ok? Y acá arriba hay un compresor. ¿Ya? La idea es que la paciente se para frente del equipo, se le coloca la mama aquí y se le comprime la mama. ¿Por qué se comprime la mama? Y algo que sí les debe de quedar claro. Se comprime la mama por dos motivos básicos. Hasta por tres diría yo. Uno, porque si yo tengo, vamos a suponer, una altura de 15 centímetros para atravesar y la comprimo y me quedó en 5, ¿dónde necesito más radiación? ¿Ondera más gruesa o más delgada? Más gruesa. Entonces, si yo la adelgazo, ¿disminuyo la radiación que le doy? Sí, y eso es bueno. ¿Sí? 1. 2. Porque cuanto más grueso es la mama, más radiación dispersa va a haber, ¿cierto? Porque tiene más tejido donde chocar y dispersarse. Y yo no quiero radiación dispersa, porque ya hemos conversado que esa radiación dispersa hace que la imagen no sea de buena calidad. ¿Sí? Y el tercer motivo es un problema que básicamente siempre han tenido los estudios de rayos X, ¿ya? Que son estudios bidimensionales. Es decir, yo los veo a ustedes, ¿cierto? Si yo veo a su compañero que está ahí, yo sé la profundidad en la que él está. Pero cuando yo tomo una radiografía de tórax y veo una imagen, yo no sé en qué parte de la profundidad está. ¿Me dejo entender? Porque es bidimensional. Para que me entiendan. Yo me pongo una moneda y me toman una radiografía de tórax. Por supuesto ustedes no saben dónde está la moneda. Yo les muestro la radiografía y les digo, ¿dónde está la moneda? Ustedes pueden decirme si estaba en la piel anterior, si estaba en la piel posterior o si estaba dentro de mi cuerpo. No se puede, ¿verdad? Porque es bidimensional. Entonces, si yo tengo una mama ancha, voy a tener muchas imágenes que se me superponen. Si yo la comprimo y la esparzo, tengo menos interferencia con las mismas imágenes. No sé si me dejo entender. Esos son los motivos por el cual comprimimos la mama en este estudio de mamografía. Objetivo principal. ¿Cuál? ¿Perdón? No. ¿Por qué tomamos mamografía? ¿Por tortura? No. ¿Por qué tomamos mamografías? ¿Perdón? ¿Prevención de qué? De cáncer de mama. No, mentira. La mamografía no previene el cáncer de mama. ¿Perdón? Porque si lo previniese, mandáramos a que se hagan 100 mamografías por día y así nunca le da cáncer. La mamografía se hace para detección precoz del cáncer de mama. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El ejercicio previene el infarto.
Eso es diferente. La mamografía no previene cáncer, ¿eh? Se pueden hacer 1000 mamografías y eso no les evita el cáncer. La idea de la mamografía es hacer diagnóstico precoz del cáncer de mama. Básicamente, por encima de 40 años, una mamografía anual, en líneas generales, es la indicación. En los últimos años hemos progresado también en esta tecnología. ¿Se puede quedar un rato más después de las 7? No. Y tenemos lo que ahora se conoce como tomosíntesis. La idea de la tomosíntesis es que en una mamografía normal yo tenía la película o el flat panel, la mama comprimida, el compresor, mi tubo de rayos X y mi imagen directa. ¿Cierto? En tomosíntesis, este tubo rota, gira, y ese giro permite que en vez de tener una sola imagen, yo empiece a tener varias imágenes de la mama, pero como si fueran cortes anatómicos, ¿sí? Como si fueran paquetes, de tal manera que evito un poco la superposición de imágenes, ¿sí? ¿No han escuchado esa propaganda de salud que tenemos los mamógrafos más avanzados de Latinoamérica? ¿Han escuchado? Son tomosíntesis. ¿Sí? A eso se refiere esa propaganda del Seguro Social. Son los equipos que ahora están reemplazando a los mamógrafos adicionales. El concepto sigue siendo más o menos lo mismo, ¿eh? Mama, compresión, rayos X. La diferencia es que esta vez, en vez de ver toda la mama en una sola imagen, yo veo partes de la mama en diferentes imágenes. Y obviamente me lo mejora, ¿sí? Esa es la tomosíntesis y ese es el equipo que ustedes ven y cómo gira a la hora de adquirir. Tomografía, otro equipo que utiliza rayos X, pero hablemos un poco de por qué se genera. Ya yo les vengo comentando que un gran problema que hemos tenido toda la vida de las radiografías es que cuando yo tomaba una radiografía era una imagen bidimensional y no podía ver la tercera dimensión, la profundidad. Eso hace que este señor, en el año 72, Hansfield, crea la TAC, la tomografía axial computarizada. Hoy en día preferimos decir solamente TC o tomografía computarizada, porque van a ver que no solamente los podemos ver en el plano axial. Este fue el señor Hansfield y este fue su primer tomógrafo, que prácticamente solo servía para cerebro y que demoraba como 1 hora. Ahora tenemos equipos mucho más modernos, donde no solamente estudiamos el cerebro, sino podemos estudiar cualquier parte del cuerpo, que básicamente tiene un gantry, como una garganta, un túnel, un hueco, y una consola desde donde la controlamos. Estos equipos de tomografía han evolucionado en el tiempo, como todos los equipos. No tengo como interés que ustedes se aprendan las 4 generaciones de los tomógrafos. Si quieren las leen, pues es un tema histórico, no tiene mayor trascendencia. Pero lo que sí quiero que entiendan es que el concepto que creó Hansfield era ya no tomar una radiografía de frente al cuerpo, sino tener acostado al paciente y hacer una vuelta completa de radiación, de tal manera que yo pudiese tener información del cuerpo como si fueran rebanadas. ¿Han visto cortar jamonada? Así, o sin cortarlos. Entonces yo tengo partes de mi cuerpo así, axialmente vistas en imagen, de tal manera que yo ahí podía tener una idea de la profundidad de las lesiones. Y la idea fue muy buena, pero tuvo un gran inconveniente que fue solucionado, y era que básicamente yo tenía un tubo de rayos X y del otro lado no tenía una película, ¿no? Obviamente tenía un sensor computarizado que por fórmulas matemáticas muy sencillas ellas las convierte en imágenes. Ya se imaginan cómo son. Pero el inconveniente era que el tubo giraba una vuelta
y no podía seguir girando porque si no toda la cablería se iba a enrollar. Y tuvo ese inconveniente hasta que apareció lo que se conoció como la tomografía helicoidal. Y ya estoy hablando de tecnología de hace por lo menos 20 años. La tomografía helicoidal resolvió el problema de que el tubo pueda girar sin fin, de tal manera que el paciente entra en una mesa y se forma una hélice. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Es como tener una estructura y rodearla y hacerle una espiral. Pero me barro a todo el paciente. Computarizadamente puedo tener imágenes de él de forma tomográfica. Los equipos han evolucionado más todavía, porque una vez que se resolvió el problema del ataque helicoidal, lo que dijeron es, oye, el inconveniente es que yo tengo un tubo, los sensores, pero solamente hago un cortecito por vez. ¿Sí? Entonces mis cortes tienen que ser gruesos, porque si no, no termino nunca. Vamos a suponer que yo quiera hacer una tóraco-abdominopélvica. Yo mido 1,80 m. ¿Cuánto tendrá mi tórax-abdominopélvica? 1 metro, vamos a suponer. Y si yo quería hacer cortes de 5 milímetros, ¿cuántas vueltas le tenía que dar al tomógrafo? Y eso que no seamos de 5, ¿ah? 5 eran cortes finos, 10 generalmente hacíamos. Entonces, ¿qué dijeron? Oigan, pero no hagamos un solo corte por vuelta, no pongamos una sola fila de detectores, pongamos 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y nace lo que se conoce como la tomografía multicorte. ¿La han escuchado? Tomografía multicorte o multislice. ¿Qué me permitió? Dos cosas. Uno, adelgazar el grosor de corte, porque ya no estaba tan desesperado en avanzar cada 10 milímetros. Porque vamos a suponer que yo tuviese 1 milímetro de corte, pero si yo tengo 64 cortes, ¿cuánto avanzo por vuelta? 6.4 centímetros. ¿Me están siguiendo? Entonces eso hace que yo con menos vuelta avance más rápido. Gané dos cosas. Uno, bajar el grosor de corte, por ende ganar resolución. Y lo otro, avanzar más rápido y por ende ganar tiempo. Y ustedes dirán, ¿pero qué más da ganar un poco de tiempo? Sí, en algunas cosas sí. Porque, por ejemplo, si yo quiero estudiar el pulmón, ¿sí? Quiero hacer una tomografía de tórax. De repente, si yo a ustedes les digo, tome aire y no respiren, tranquilamente llegan a 20 segundos sin respirar. Pero se imaginan el paciente de 80 años, con cardiomegalia, con derrame pleural, con una neumonía. Yo le digo, señor, pero colabore, pues. Parece la propaganda cuando se estaba ahogando. ¿Se acuerdan? Sus datos, no lo voy a poder ayudar. Entonces es lo mismo, teníamos ese problema. Señor, colabore, necesito 20 segundos de apnea. Y el paciente no llegaba. La diferencia es que ahora podemos barrernos un tórax en 4 segundos. ¿Creen que pueda dejar de respirar 4 segundos? Sí. Si no, le aprietan la nariz. Es mucho más fácil. ¿Me entienden? Entonces, ganamos dos cosas. Resolución espacial y resolución temporal. De tal manera que hoy, por ejemplo, podemos estudiar el corazón. Y no lo tenemos que parar al corazón para estudiarlo. Porque es tan rápido el equipo que le ganamos a su velocidad. Podemos inyectar contraste y barrer los vasos conforme va avanzando el contraste, porque el equipo es muy rápido. Hoy los equipos son tan rápidos que tenemos que bajarle a la velocidad, porque si no le ganamos a la velocidad de la aorta, para que tengan una idea. Entonces, esta es la tecnología de hoy. Tomógrafos multicorte. Y van a escuchar, tú tienes un tomógrafo multicorte. ¿De cuántos cortes? Lo estándar es más o menos 16, lo que la mayoría tiene. Significa 16 filas de detectores. Pero hay de 64, de 128. La tecnología no ha terminado acá. La tecnología va más adelante. Hoy hablamos de tomógrafos de doble energía, pero yo ya no los quiero marear con eso. Hasta aquí estamos bien, ¿ok?
Pero computarizar las cosas nos ayudó mucho, porque partimos de las 5 densidades básicas que teníamos, ¿se acuerdan? Aire, grasa, agua, calcio y metal. Luego el desarrollo visual que yo tenía, que conforme me iba entrenando podía diferenciar 10, 15, 20, 25. Les aseguro que no llegan a 30 escala de grises. Pero la escala de grises era mucho más amplia. Como ahora no teníamos una imagen en una película, sino que tenemos una imagen que es digital, la computadora es capaz de decirme cuánta atenuación de los rayos X, es decir, qué escala de grises tiene un punto determinado. Y a esa unidad, con justo merecimiento, se le llamó escala de Hounsfield, porque él inventó el tomógrafo. Entonces, el tomógrafo me muestra una imagen y yo le digo, aquí en el hígado, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene? Ah, y me dice, eso tiene 80 unidades Hounsfield. Y me pongo aquí en la grasita, ¿cuántas unidades Hounsfield? Ah, menos 100 unidades Hounsfield. Y me pongo en la vesícula, ahí donde hay bilis, agua, y digo, ¿cuántas unidades Hounsfield tiene? 0 unidades Hounsfield. Entonces ya no solamente me fío de lo que mi ojo ve como escala de grises, sino que ahora tengo una forma cuantitativa, computarizada, de saber cuánto gris tiene. Y ahí ustedes ven una escala de grises, cuyo centro es el 0, el agua químicamente pura. 0, 0 es agua, agua, agua. Pero líquido lo aceptamos desde más 20 hasta menos 20, la grasa va tomando valores negativos, el aire es mucho más negativo, cercano al menos 1000, el hueso es muy alto, por encima de 500, las partes blandas están entre fácil 40 y 100, y yo que ustedes apuntaba esos valores. Entonces, eso se conoce como unidades Hounsfield. Entonces yo le pido al equipo que me diga el valor y yo ya tengo una idea. Ah, esto es grasa. Ah, esto es sólido. Ah, esto es agua. Ah, esto es calcio. Ah, esto es aire. Ya no solamente por mi visión, ahora por una forma numérica más exacta. Ecografía o ultrasonografía, en realidad esto vino cortesía de los animales, porque ya animales como los murciélagos, por ejemplo, que son ciegos prácticamente, lo que hacen es emitir un sonido y calcular el rebote del eco para poder predecir dónde están los objetos. Se desarrolló esto más en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Cuando se trataba de visualizar submarinos. Pues se lanzaba un eco. Si el eco nunca llegaba, porque había pasado, pero si el eco chocaba en una estructura y regresaba, y yo sabía la velocidad con que el sonido viajaba y el tiempo que demoraba en regresar, yo puedo calcular la profundidad. ¿Sí? Parece pregunta de examen para ingresar a la facultad, ¿no? Es exactamente el mismo criterio. Ese sonar es el que nosotros vamos a utilizar en la ecografía. ¿Qué usamos? Un ultrasonido. Así como en el espectro electromagnético nosotros solamente podemos ver una pequeña fracción de luz visible, en el sonido pasa lo mismo. Nosotros no podemos escuchar todo el sonido. ¿Han visto los silbatos para perros? ¿Quién lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha escuchado? Pues si alguien levanta la mano, estoy preocupado. Es imposible escucharlo, porque nuestro oído no es capaz de reconocer esa frecuencia de sonido, pero el oído del perro sí. Crean que cuando están silbando están emitiendo un sonido, que nosotros no lo escuchamos, es otra cosa. ¿De acuerdo? El perro sí lo escucha. Entonces lo que vamos a usar es un ultrasonido, es decir, un sonido en una frecuencia por encima de la que nosotros podemos oír. Por eso no nos molesta y literalmente no lo escuchamos. La idea y el concepto básico es el mismo. Es emitir un sonido que impacte en el objeto
que regrese y ser otra vez por fórmulas matemáticas muy sencillas convertidas en imagen. ¿Ok? Dimos un paso más adelante, fue la marca Aloca en el 82 que aparece el primer equipo con Doppler. ¿Qué es un equipo con Doppler? Un equipo con Doppler fue más allá, fue otra vez al examen de admisión. Esa pregunta clásica que venía, que si la ambulancia se acercaba hacia ti con una velocidad, ¿se acuerdan? Es exactamente el mismo concepto. Si yo tengo un objeto que está viajando y viene hacia mí, y yo le emito un eco, el rebote del eco viene más rápido que si el objeto se está alejando de mí, ¿cierto? Bajo esa premisa yo puedo calcular la velocidad con que está viajando ese objeto. Le cuento que esos objetos son los eritrocitos. Y así tenemos imágenes en movimiento. Obviamente le asignamos un color, el color que más teníamos que asignarle, ¿cuál era? Rojo y azul, pues para arterias y venas, era lo que más sensible se nos hacía. Pero en realidad la asignación de color es totalmente arbitraria, ¿eh? Si quieren le ponemos verde, ¿ya? Pero en líneas generales damos estos colores rojo y azul para hacer la diferenciación y ver el flujo en esos vasos. Y hablamos de un Doppler color cuando lo vemos así en color, y hablamos también de un Doppler espectral cuando lo vemos así. Básicamente con una escala de velocidades y vamos viendo el flujo conforme a la velocidad y conforme al tiempo. Y eso se conoce como estudio Doppler. Me sirve mucho. Por ejemplo, yo quiero saber si mi paciente que ha hecho un infarto cerebral, un isquemia, un SD, tiene placas en la carótida. Y hago un estudio Doppler. Y veo si todo llena en la carótida o hay unas placas que no lo dejan llenar. ¿Entendieron la aplicación? Otra aplicación, yo tengo por ejemplo un tumor. Los tumores malignos tienen mucha más vascularidad que los tumores benignos, ¿cierto? Entonces yo puedo ver cuántos vasos tiene ese tumor. Si tiene muchos vasos es más probable que sea maligno. Otra aplicación del Doppler. Ahí les mencioné dos. Tiene muchas, ¿ah? En ginecobstetricia, en fin, tiene muchísimas. Y eso es lo que hacemos en ecografía. Ahora, tenemos otra forma también de usar la ecografía, que es la ecografía, ¿cómo se le llama? 4D. En realidad es 3D, ¿no? Porque solamente existen 3 dimensiones, pero comercialmente le llamamos 4D. ¿Por qué? Tiene las 3 dimensiones, profundidad, largo y ancho, y dicen que la 4ª dimensión es el tiempo real. Puro marketing. Así son los que inventan los ecógrafos, ¿ah? Entonces 4D porque se ve en tiempo real y podemos hacer reconstrucciones como esas, que sirven para emocionar a la mamá y para emocionar al papá. No sirve, sí tienen aplicaciones médicas de diagnóstico, pero la verdad no son lo grueso. Ya sirven para algunas malformaciones, pero en realidad uno lo tiene que ver en el modo B, que es el modo que más se utiliza. Tiene indicaciones, pero relativamente menores que los otros. Ahora, ¿qué es un ecógrafo? Básicamente es una consola como la ven ahí, pero lo que quiero que entiendan son estos equipos que se llaman... Acabo de hacer un vacío mental. Traductores, ya luego. Que se llaman traductores y que tienen algunas características que yo quiero mencionar. Por ejemplo, los traductores tienen que ver en su forma con lo que yo voy a estudiar. Por ejemplo, si yo quiero estudiar un abdomen, yo voy a estudiarlo con un transductor convexo. Porque como es convexo, los ecos salen así. Y agarro una gran área. Poder estudiar el abdomen. Pero por ejemplo, si yo quiero estudiar un tendón o un dedo, yo lo que voy a utilizar es un transductor lineal para poder seguirlo en su trayecto. O si quiero estudiar un vaso, por ejemplo, lo necesito lineal, no curvo. Y
también están los transductores endocavitarios, que básicamente se utilizan para hacer ecografías endovaginales o endorrectales. ¿Sí? Y obviamente su forma está adecuado para eso. Otra característica de los transductores, primero esto, hay algo importante que ustedes tienen que recordar en ecografía, y básicamente es el hecho de que hay estructuras que facilitan el paso del eco y hay estructuras que limitan el paso del eco. Por ejemplo, esa es una tabla no de lo que permiten, sino de lo que atenúa, de lo que resiste. Y ustedes ven que el agua prácticamente no tiene resistencia al sonido. El agua es lo mejor en ecografía. Yo tengo agua y todos los ecos pueden pasar. El peor enemigo, el aire. Yo tengo aire y el eco no pasa, rebota. Y esto es importante porque se lo repito a los internos muchas veces. Si el paciente está con distensión abdominal, lleno de aire, ¿para qué me piden una eco? Si el aire es el peor enemigo de la ecografía. ¿Me dejo entender? Las otras estructuras, como el hueso, es el segundo en atenuación, y todas las demás ya son mucho más bajos. ¿Ya? Apréndense los extremos, que son los que suelo preguntar. No les puedo ayudar más, ¿eh? ¿Qué terminología vamos a usar? Recordemos, en rayos X utilizo radiopaco, radiolúcido. En tomografía utilizo hiperdenso, isodenso o hipodenso. ¿Ah? Hiper si es blanco, hipo si es negro. En ecografía utilizo el término hiperecogénico o hiperrefringente, son sinónimos. Hipoecogénico o hiporrefringente son sinónimos, e isoecogénico o isorrefringente, que también son sinónimos. Hiper si tiende al blanco, hipo si tiende al negro, e iso si es igual que el resto. Pero hay dos cosas que quiero que recuerden también. Dos características de lo que puede pasar detrás de la imagen que yo estoy estudiando. Uno es el refuerzo posterior. Si ustedes recuerdan, y yo tengo ecos aquí, y lo que toca atravesar aquí es agua, ¿qué tal es el agua como el eco? Muy bueno. Me deja pasar casi todo el eco. Entonces hace que lo que está por detrás del quiste se vea más hiperecogénico. Eso se conoce como refuerzo acústico. Y cuando yo tengo refuerzo acústico, la lesión en estudio es agua. Bueno, líquido, no agua, líquido. ¿Estamos de acuerdo? Si yo les pongo entonces en el examen una imagen de ecografía y ustedes ven refuerzo acústico, me van a decir que el contenido es líquido. ¿De acuerdo? Es correcto líquido más que agua, ¿no? Porque capaz que era bilis o era orina, ¿no? Pero puede pasar lo contrario. Puede pasar que yo tengo los ecos y chocan con calcio, con una calcificación. ¿Cuál se les ocurre? ¿Cómo? Un cálculo biliar, ¿cierto? Choco con el cálculo biliar que tiene calcio, bueno, también tiene bilis, ¿y qué va a pasar con el sonido? Rebota o se absorbe, pero ya no pasa, se atenúa. Entonces lo que va a pasar es que detrás de esa imagen se va a ver negro, totalmente hipoecogénico o anecogénico, sin señal. Y eso se conoce como sombra acústica. Cuando yo tengo una sombra acústica, significa que el objeto que estoy estudiando tiene
calcio, está calcificado. Entonces, si tiene refuerzo, es líquido. Y si tiene sombra, está calcificado. ¿Lo ven? Esta es una vesícula biliar. Las flechas indican edema. El edema es agua y el agua tiende a ser hipoecogénico. Si ustedes ven el centro de la imagen, van a ver que hay una área anecogénica, porque es la bilis, que detrás, ¿qué me da? Noten la diferencia entre este y este. ¿Se ve más blanco acá? Eso se llama, ¿cómo se llama? Refuerzo acústico. Pero también veo aquí una imagen en semiluna muy hiperrefringente y que debajo tiene sombra acústica. Entonces, ¿qué es esta imagen? ¿Cuál será el diagnóstico? Litiasis vesicular. Ya saben hacer eco. ¿Sí? Entonces, es una litiasis vesicular con edema de la pared. Diagnóstico completo. ¿Cómo? ¿Cuál sería el diagnóstico completo? Cálculo en la vesícula, edema de la pared de la vesícula. ¿Ya llevaron semiología? ¿No? Ya. Colicistitis aguda calculosa. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Todavía no llevan semio? ¿Seguros? Resonancia. El último método. Y el que más me gusta. La resonancia no utiliza radiación, pero tampoco utiliza sonido. La resonancia se basa en unos iones de hidrógeno. ¿De acuerdo? Recuerden ustedes que un átomo tiene un núcleo donde hay protones y neutrones y en su periferia electrones orbitando y que gira sobre un eje que se llama momento angular. Por eso es que se le conoce como un spin, porque gira sobre su propio eje, específicamente el hidrógeno. Específicamente hidrógeno. Lo que nosotros vamos a utilizar es el hidrógeno. ¿Por qué vamos?
10 minutos más. ¿Sí? ¿Me escuchan? Entonces, ¿por qué elegimos hidrógeno? ¿Por qué elegimos hidrógeno? Básicamente porque es el elemento más abundante en el cuerpo. El hidrógeno es abundante en...
entonces el hidrógeno. El hidrógeno lo elegimos porque es el elemento más abundante en el cuerpo. Abunda mucho en el agua y abunda mucho en la grasa. Y nosotros somos básicamente agua y grasa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como abunda mucho, nos va a ayudar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya les decía que este ion de hidrógeno tiene un movimiento sobre su propio eje. Y eso le da una polaridad, es decir, tiene un polo positivo y tiene un polo negativo. Esos espines de hidrógeno nosotros los tenemos en el cuerpo, pero están totalmente aleatorios, es decir, apuntan a absolutamente cualquier dirección de forma aleatoria. La idea es someterlos a un campo magnético. Y vamos a hacer aquí un paréntesis sobre este campo magnético porque me interesa. Este campo magnético es medido en unas unidades que se llaman teslas. La mayoría de los resonadores en nuestro medio son de 1.5 teslas. Para que tengan una idea, un tesla equivale a 20.000 veces la potencia de atracción del globo terráqueo para el fierro. ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio mental para que me lo entiendan. Ustedes saben qué es el peso, ¿cierto? El peso es masa más gravedad, ¿cierto? Por gravedad. Me parece bien que estén atentos. ¿Cierto? Yo siempre he dicho que el sueño de una chica ir a la luna. ¿Por qué? Porque pesa menos. ¿Cierto o no? ¿Por qué? ¿Porque adelgazó? No. Sencillamente porque la luna la atrae menos. La Tierra tiene más fuerza de atracción, más gravedad. Entonces, si aquí ella pesa 60 kilos, en la luna, por poner un número, es un dato incierto, pesa 40. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hacer un ejemplo, pero ya no en la luna, sino en el resonador. Y ya no vamos a usar una chica, vamos a usar 1 kilo de fierro. Si yo tengo 1 kilo de fierro y lo meto en un resonador de 1 tesla, nada más que de 1 tesla, ¿cuánto pesa ese kilo de fierro? ¿Me estuvieron siguiendo? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto? ¿Cuánto equivalía a 1 tesla en atracción del globo terráqueo? 20.000. Les vuelvo a hacer la pregunta. 1 kilo de fierro en un resonador de 1 tesla, ¿cuánto pesa? 20.000 kilos. 20 toneladas. Bastante, ¿no? Para que tengan una idea, ese kilito de fierro más o menos se convertiría en eso, ¿no? Unos 30 automóviles, eso es un poco más. Eso significa que nosotros no podemos meter fierro al resonador. ¿Qué pesaría? Vamos a hacer otro ejercicio. Si yo tengo 1 kilo de aluminio en un resonador de 1 tesla, ¿cuánto va a pesar? ¿20.000? ¿Cuánto creen que pese? Les voy a decir la respuesta. 1 kilo. A ver cómo fue eso. Porque lo que yo tengo en el resonador es un imán, específicamente un electroimán. Y el imán no atrae cualquier cosa. ¿Qué atrae el imán? Fierro. Entonces, si yo tengo 1 kilo de fierro, efectivamente pesa 20.000 veces en 1 tesla. Pero si yo tengo 1 kilo de aluminio, pesa exactamente lo mismo. Yo peso 80 kilos y entro al resonador. ¿Cuánto peso?
80 kilos. Yo no estoy hecho de fierro. No tengo por qué pesar más. ¿Me dejé entender? Pero entonces sí significa que yo tengo que tener mucho cuidado con los objetos de fierro. Y aquí muchas de las medidas de bioseguridad que van a ver en los resonadores, marcas rojas, prohibido el ingreso de metal. ¿Alguien se ha hecho resonancia alguna vez? ¿Sí? ¿Qué les pidieron? Que se quiten todo lo de metal, ¿cierto? No sortijas, no aretes, no lentes, no cadenas, nada de metal, no monedas, no billetera, no reloj, ¿cierto? Vamos a imaginarnos que yo, por error, tengo mi balón de oxígeno y entro al resonador. ¿Qué creen que va a pasar? Y el paciente está en la camilla. ¿Qué creen que va a pasar? Es como que le pasara al Metropolitano, ¿cierto? Claro, me va a decir, doctor, pero el balón de oxígeno que pesa, ¿cuánto? ¿10 kilos? No es 10 kilos de fierro. Claro. ¿Cuánto será de fierro? ¿100 gramitos? ¿Sí? Entonces, no van a ser 20.000 kilos, solo 2.000 kilos. No. ¿Se imaginan lo que le puede hacer a un paciente eso? Entonces el resonador es un equipo que hay que tratar con mucho cuidado porque tiene una potencia muy alta y la mayoría de los resonadores son de 1.5, o sea, no 20.000 sino 30.000. En el hospital donde yo trabajo tenemos uno de 3 Teslas, o sea, 60.000. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces entra el personal de limpieza con su ilustradora. ¿Qué creen que pasa? Y encima no falta alguien, ¿no? No, yo la saco. Solo pesa 2.000 kilos. Es imposible sacarlo. ¿Sí? Y obviamente un impacto así puede dañar el resonador, pero sería lo mínimo. Puede matar a una persona. Así que hay que tener mucho cuidado y ese es el mensaje que les quiero dar sobre el magneto. Pero regresemos a la formación de imágenes. Yo tenía estos iones de hidrógeno totalmente al azar cuando no estaban en un campo magnético, pero ellos eran como pequeños imanes, ¿no? Tenían un polo positivo y negativo. Cuando yo los pongo a un campo magnético, no cualquiera, ¿no? 30.000 veces el globo terráqueo, ¿qué creen que van a hacer? Como militares, se alinean. ¿Tienen otra opción? ¿Creen que eran desobedientes? No, se alinean de forma paralela o antiparalela al campo magnético. Y eso me va a ayudar. ¿Por qué? Porque una vez que yo los tengo alineados, yo puedo darles un impulso de electrofrecuencia. Cualquier impulso, no. Porque yo tengo los iones de hidrógeno alineados, pero que giran sobre su eje, ¿de acuerdo? Que tienen una frecuencia de giro. Si yo emito una banda de electrofrecuencia que coincida con esa frecuencia, soy capaz de transmitirle energía. Para que lo entiendan, sería como esta imagen de una cantante con un tono muy agudo que es capaz de transmitirle energía a una copa y romperla. ¿Me lo entender? Sería exactamente lo mismo. Yo emito un impulso de electrofrecuencia que coincida con la frecuencia de esos iones de hidrógeno y le transmito energía. Los hago resonar. Por eso se llama resonancia. Porque ese es el principio físico. ¿Y qué obtengo con eso? Obtengo dos cosas. Uno, que los iones de hidrógeno se desalineen. Y otro, que precesen en fase. Pero no voy a entrar porque va a ser una física complicada. Solo quiero que tengan la idea de que los va a desalinear. Cuando yo quito el impulso de electrofrecuencia, cuando yo quito esa fuerza que les estoy transmitiendo, la anulo, ¿qué creen que va a pasar con los iones de hidrógeno? ¿Me están siguiendo?
¿qué va a pasar? Se van a volver a alinear, porque el campo magnético sigue ahí. ¿Cierto o no? ¿Me están siguiendo? ¿No? Vamos de nuevo. Iones de hidrógeno, apuntando a absolutamente cualquier sitio. Cuando yo los meto al resonador a un campo magnético tan fuerte, ellos se alinean con el campo magnético. ¿Ok? Yo soy un ion de hidrógeno alineado con el campo magnético. Luego viene un impulso de electrofrecuencia que me empuja. ¿De acuerdo? Y me dobla. Me saca de mi eje. Pero una vez que el impulso desaparece, ¿qué voy a hacer yo? Me vuelvo a alinear con mi campo magnético. ¿Cierto o no? Pero cuando yo me vuelvo a alinear, devuelvo un impulso de electrofrecuencia porque me sobra esa energía. ¿De acuerdo? Y esa devolución es la que se va a interpretar, otra vez, con fórmulas matemáticas muy sencillas, y se convierte en imagen. Ahora, ¿de qué va a depender cómo yo devuelvo ese impulso de electrofrecuencia? De dos cosas. Uno, de cómo fue el impulso. Y dos, de dónde está ese ion de hidrógeno. Es decir, no es lo mismo un ion de hidrógeno en la sustancia blanca del cerebro que en el hepatocito, o que en la bilis, o que en el eritrocito, o que en una célula renal, o que en el calcio. ¿De acuerdo? Y lo otro es que yo puedo tener un ion de hidrógeno, pero yo le puedo enviar diferentes tipos de impulso para que me dé respuestas diferentes. Entonces lo estudio de más maneras, y esa es la idea de la resonancia. Entonces, ese impulso de electrofrecuencia tiene dos características que los radiólogos hablamos mucho, de lo que le decimos el tiempo de eco y el tiempo de repetición. Son características del impulso de electrofrecuencia. Solo quiero que tengan una idea que dependiendo la forma en que yo estimule al tejido, obtengo una respuesta diferente. Es por eso que yo en un mismo tejido puedo obtener secuencias diferentes. Y esto sí quiero que lo recuerden porque su sílabo me exige que se los diga. Las secuencias en resonancia son T1, T2 y densidad protónica. A ver, significa que yo puedo ver un cerebro en una secuencia potencial en T1 y puedo ver exactamente el mismo cerebro en una secuencia potencial en T2 y puedo ver exactamente el mismo cerebro en una secuencia potenciada en densidad protónica, y siendo el mismo cerebro, ¿se ve de tres maneras diferentes? Sí, esa es la idea. Entenderán que voy a tener más información, porque ningún método anterior era capaz de hacer eso. Todos los métodos anteriores veían el cuerpo, pero de una sola manera. ¿Cierto? En resonancia no. Yo en resonancia puedo ver lo mismo de diferente forma. Entonces sumo mayor cantidad de información. Y hay algunos tejidos ya conocidos que pueden ser pregunta de examen. Como por ejemplo, el agua. ¿Cómo se ve el agua? En T1 hipointenso. Ese es el término, en resonancia. El agua en T1 se ve hipointenso. ¿Cómo se ve el agua en T2? Hiperintenso. Y el dP no es ni uno ni otro. No es T1, no es T2, pero se parece a un T2. ¿Verdad? Entonces el agua en dP también se ve hiperintenso. ¿Cómo se ve en T2? La grasa se ve hiperintenso en T1, hiperintenso en T2, hiperintenso en densidad protónica. El calcio se ve hipointenso en T1, hipointenso en T2 y hipointenso en densidad protónica. Esos son los tres tejidos más conocidos en resonancia, así que por ahí puede venir una pregunta. Así que recuérdenlo. Me ayuda a diferenciar el agua, porque entonces yo le pongo una imagen y les digo, es T1, T2, ¿qué van a ir a buscar ustedes? Agua. Si brilla, si es hiper, ¿qué es? T2. Y si no brilla, si es hipo, ¿qué es? T1.
Facilísimo. Los resonadores pueden ser abiertos o cerrados. Abiertos porque son así, y cerrados porque son un círculo. El problema es que otra característica de los resonadores es el teslaje. Y los resonadores abiertos son de bajo teslaje, básicamente hasta 0.35 teslas, mientras que los resonadores abiertos son resonadores de mayor teslaje. Lo estándar 1.5, en algunos casos 3, el 7 está en investigación, todavía no lo sueltan al mercado, pero ya incluso están haciendo pruebas con resonadores de mayor teslaje. ¿Qué otra parte utiliza? Así como el ecógrafo utilizaba los transductores, ¿de acuerdo? ¿Qué hacía el transductor? Emitía el eco y recepcionaba el eco. Uy, a todo esto me olvidé de darles un dato, que ya se imaginarán por qué estoy obligado a dárselos. En ecografía, los transductores se miden por frecuencia, no solamente por la forma. Recuerden que vimos endocavitarios, convexos y lineales, pero también se miden en la frecuencia en que emiten el eco. ¿Por qué? Porque cuando los resonadores son de alta frecuencia, tienen mejor resolución de imagen, pero tienen menos capacidad de penetrar el cuerpo. Mientras que los transductores que son de baja frecuencia tienen menos resolución, pero más capacidad de penetrar. Por ejemplo, un transductor de abdomen, en líneas generales, tiene alrededor de 3.5 MHz, mientras que un transductor de partes blandas o de Doppler tiene frecuencias alrededor de 10, porque son estructuras más superficiales. ¿Me dejo entender? Yo que ustedes lo apunto. Pero regresemos a los resonadores. Así como los ecógrafos necesitan transductores, los resonadores necesitan bobinas. ¿Por qué? Hasta ahora estaba el campo magnético, pero el campo magnético solamente hace una parte del trabajo, alinear los espines. La otra parte del trabajo era emitir el impulso de electrofrecuencia y recepcionar el que me devuelve. ¿Quién hace eso? Las bobinas, llamadas también antenas. Los que se hicieron resonancia recordarán que les pusieron. ¿Qué se hicieron? Cerebro. ¿Sí? ¿Están aquí los que se hicieron resonancia? ¿No? Si se hicieron cerebro, les ponen una especie como de escafandra, que es la bobina de cerebro. Si se hacen un hombro, tienen la bobina superior izquierda. Si se hacen una rodilla, tienen la superior derecha. Y así las bobinas van cambiando dependiendo de la estructura que yo quiero estudiar. ¿De qué se encargan las bobinas? De la emisión y recepción de estos impulsos de electrofrecuencia. Utilidad de la resonancia. Bárbara. Sirve para cerebro, mejor método de diagnóstico hasta ahora, por encima de la tomografía. Angioresonancia. En cerebro, una superventaja. No necesita contraste. Y podemos ver esa calidad de imágenes. Conducto auditivo interno y conductos semicirculares. ¿Han visto lo exquisito de la anatomía? Miren, la cóclea, los conductos semicirculares, el utrículo, el sáculo. ¿Le gana neta? Sí. En cerebro son secuencias de difusión. La difusión es capaz de diagnosticar un SB con apenas escasos minutos de haber aparecido. Tiene esa capacidad. Lo que está a la derecha a color es una perfusión cerebral. Esto es un estudio con contraste que lo que hace es ver la cantidad de sangre que le llega al cerebro. Lo que está a la derecha se llama tractografía. La tractografía es un estudio que sirve para estudiar los tractos nerviosos dentro del cerebro. Lo que está a la derecha es algo que todavía está en investigación y se llama bolo, secuencia de consumo de oxígeno. Básicamente, uno hace que el paciente utilice una parte de su cerebro y ve cómo consume oxígeno. Eso todavía está en investigación, pero todo lo demás, Lima, Perú, sin ningún problema. ¿Sí? Hacemos difusión, perfusión, espectroscopía y los estudios que ustedes ven ahí, sin ningún problema.
Las secuencias de Boll, hasta donde yo sé, el Instituto de Ciencias Neurológicas es el que está intentando hacer algunas cosas y ahí va, porque está en investigación. Pero también podemos hacer otras cosas como estudios de columna, estudio de resonancia fetal, colangioresonancia, estudio de útero, de próstata, de codo, de mano, de cualquier articulación que ustedes quieran. Ven la resolución de la imagen, ¿sí? Eso es la resonancia. ¿Preguntas? Ok, si no hay preguntas, gracias. La clase quedó grabada en el escritorio.